No sabemos, cada vez que hay elecciones, no sabemos qué rumbo se va a tener, si podemos tener, porque el Frente a veces también da señales cuando te dice, mire que Venezuela es mi modelo, entonces para muchos dice, mire, yo no voy a invertir todavía porque no vaya a ser lo que me expropien, ¿no? Porque no hay una apuesta muy clara y muy estratégica todavía por la democracia. Entonces eso también genera a una gama amplia de la población y a un sector sobre todo empresarial incertidumbre. Hemos carecido de políticas acertadas. Panamá y Costa Rica, Panamá dijo yo le voy a apostar a la ampliación del canal y a una serie de actividades en torno al canal. Es una apuesta clara y por ahí va a estar la inversión y articulo las demás actividades a esa apuesta. Hasta ahora no lo veo. Felizmente, lástima que estamos terminando el periodo. Ayer tuve la oportunidad de ver toda la idea que hay en torno a la construcción de la ampliación del aeropuerto. Muy positivo. Claro, llegó tarde, pero creo que, digamos, lo que tiene CEPA como proyectado para ampliación y lo de alrededor es una buena apuesta, ¿no? Pero sin embargo, no hemos tenido, ni los tuvimos antes, decir en qué queremos convertir el país, cuál es la apuesta productiva. Si adicionalmente tienes problemas también de coordinación, de articulación, de equipo económico, de falta de orientación interna, todo ese, como digo, cóctel de aspectos más estructurales, con aspectos más coyunturales de gestión, te produce mientras que en Nicaragua tienes aspectos que, por ejemplo, aquí todavía no tenemos, tienes casi una dictadura, por decir así, pero hay crecimiento económico. Pero detrás de esa dictadura lo que hay una especie de certidumbre por el momento que te dice, mire, si usted quiere invertir, aquí venga, yo le voy a dar todo. Usted no tiene que pasar por leyes, no tiene que cumplir estos requisitos, vaya a hablar con el señor Bayardo Arce o vaya a hablar con la Rosario Murillo, ella le va a dar el permiso y ella le va a dar la estabilidad para que usted siga invirtiendo, ¿no? Claro, eso ayuda. Y también Nicaragua tiene apuestas estratégicas en energía, tiene apuestas estratégicas con China, tiene proyectos. Independientemente, quítale la parte de dictadura y de falta de democracia que tiene Nicaragua, pero tiene esas apuestas. Y nosotros ni siquiera, tío, tenemos esas apuestas muy claras. Tenemos algo de democracia todavía, ojalá que no se nos vaya, pero nos falta realmente tener más visión y más decisión en hacer las cosas. Bien, hacemos, amigos televidentes, otra pausa, volvemos. Antes de conocer, amigos televidentes, las proyecciones para el 2014, también queremos consultar a mis invitados esta mañana sobre cuáles son los niveles de endeudamiento con los que estaría, según las proyecciones, cerrando este 2013. Rommel. Gracias. Bueno, efectivamente, el año pasado cerramos con un nivel de endeudamiento público de alrededor del 56.5% del PIB y para este año, pues, nosotros añadiríamos 2 puntos más, ¿verdad? Que sería alrededor de 58.6% del Producto Interno Bruto, debido, digamos, a que el gobierno no ha podido, digamos, controlar la evolución, digamos, del déficit fiscal, ¿verdad? Como nosotros hacemos memoria, recordemos que el gobierno tuvo un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, ¿verdad? Donde había una meta, digamos, de ir controlando este déficit. Sin embargo, dado que no se pudieron cumplir las metas, pues el organismo financiero con el gobierno, pues terminaron rompiendo, digamos, ese acuerdo. Entonces, para este año nosotros prevemos un cierre de déficit fiscal entre 4.1 y 4.3 y por tanto, pues eso apunta a que la deuda, digamos, del próximo año podría estar cercana ya al 60% del PIB, ¿verdad? Porque recordemos que el déficit que acumulamos en este año, ¿verdad?, se traduce en mayor endeudamiento público y por tanto, pues nosotros vamos en esa dinámica de crecimiento acelerado de la deuda pública. En esto, Samuel, es muy importante que la población tenga presente que endeudarse, digamos, como gobierno, también como persona, como familia, no es malo, ¿verdad? Sino que se trata de cómo se utilizan esos recursos para financiar y promover el desarrollo en el país, como también, digamos, cómo se gasta estos préstamos en el hogar, en la familia, ¿verdad? Quizás el problema que estamos experimentando nosotros ahorita en nuestro país es en dos líneas. Por un lado, pues, que este alto nivel de endeudamiento está siendo cada vez más rápido. Entonces, nos estamos endeudando muy rápido, ¿verdad?
Entonces tenemos que controlar ese ritmo de aceleración, digamos, de endeudamiento. O sea, significa que El Salvador puede pedir préstamos, puede solicitar préstamos, tiene que hacerlo también, ¿verdad? Por sus finanzas públicas delicadas, pero también, digamos, tiene que hacer un esfuerzo por controlar su gasto. Y por otra parte es destinar estos préstamos a los usos más productivos posibles, ¿verdad? Entonces, en este tema es muy importante que todos los salvadoreños y salvadoreñas caigamos en la cuenta que buena parte del financiamiento de política social, de proyectos que son, digamos, de importancia para el país, está siendo, digamos, financiado con letras del Tesoro, ¿verdad? Y las letras del Tesoro es un préstamo de corto plazo a un año plazo, entonces eso genera, como decía el doctor, digamos, hace unos minutos, una presión en la caja fiscal, ¿verdad? Que es muy similar a cuando nosotros ya tenemos nuestras tarjetas de créditos topadas. Entonces, cuando yo quiero pagar la cuota de mi tarjeta, pero yo sé que ya mi sueldo se agotó, entonces voy a sacar de otra tarjeta, ¿verdad? Entonces, esa es una espiral que más tarde o más temprano va a terminar en un colapso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se debe de hacer un control del gasto, impulsar, por supuesto, un proceso de consolidación fiscal, ¿verdad? Donde se toquen los aspectos tributarios, ¿verdad? Promover más siempre la equidad fiscal, ¿verdad? Impulsar reformas tributarias encaminadas a atacar la evasión, la elusión y el contrabando, encaminadas a fortalecer especialmente aspectos como el impuesto sobre la renta, pero no tenemos que dejar de lado también el tema del gasto público. ¿Por qué? Porque es importante empezar a gastar, digamos, a financiar nuestro funcionamiento cada vez menos con letras del Tesoro, ¿verdad? Y empezar a depender más de recursos propios. Por años hemos escuchado el discurso de la capacidad que tenemos ante los organismos internacionales como Estado salvadoreño es óptima para obtener créditos, para poder acceder a ellos, tenemos capacidad, lo dijeron en administraciones anteriores, y ahora cuando hay una proyección de llegar al 60% de la deuda para el próximo año, Rommel, ¿qué puede entenderse? Y es que el gobierno hasta dónde podrá tener esa capacidad o alardear en ese sentido de todavía hay posibilidades de optar a un crédito en los organismos internacionales. Tu pregunta es muy acertada, precisamente porque al mes de noviembre nosotros tenemos que el saldo de las letras del Tesoro es de 575 millones de dólares, y nosotros prevemos que para el cierre de este año, que es diciembre, tengamos un saldo de 625, 650 millones. Entonces, cuando tú alcanzas los 700 millones en letras del Tesoro, tú ya tienes problemas severos en la caja. Es decir, todo lo que entra en términos de recaudación, ¿verdad? Tú estás jugando en pagar a los funcionarios, digamos, en pagar, por supuesto, la compra de bienes y servicios, en pagar las transferencias del Estado, pero también recuerda que tienes que destinar recursos para pagar los préstamos. Entonces, tú estás jugando, estás sorteando y estás emitiendo letras del Tesoro, ¿verdad? Y estás haciendo un equilibrio, estás haciendo malabares, ¿no? ¿Por qué digo que tu pregunta es importante? Precisamente porque uno de los posicionamientos que ha tenido los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el BID ha sido un poco más laxo. Con eso no quiero decir que no ha tenido una política, digamos, también muy seria con el gobierno, en empezar a abordar el tema, digamos, del financiamiento con el próximo gobierno. Por ejemplo, en estas semanas en nuestro país han estado funcionarios del Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces están viendo la situación de las finanzas públicas, pero ya no con miras a generar el financiamiento en lo que resta, digamos, de estos meses de este gobierno, sino establecer un contrato o un pacto, digamos, puede ser de nuevo un acuerdo stand-by, pero con el próximo gobierno. De igual forma el Banco Mundial, ¿verdad? Siempre son organismos que están anuentes al financiamiento, pero acuérdate que cuando entra un gobierno, digamos, lo que hacen los organismos internacionales, sea BID, sea Fondo Monetario, sea Banco Mundial, es que establecen un calendario, digamos, y una programación de préstamos con ese gobierno. Entonces, una vez se establece ese programa, bueno, se van haciendo los desembolsos. Y en el caso, digamos, particular de este gobierno, pues ya esos desembolsos estarían ya en proceso de liquidación, se llama. Es decir, que el próximo año vamos a tener muy pocos préstamos, quedan todavía ahí, por decirlo así, en buen salvadoreño, unas colitas, digamos, que quedan, digamos, en los próximos 6 meses.
pero todos los recursos que se iban a destinar, digamos, para el financiamiento de nuestro país se han, digamos, terminado. Entonces, ¿qué significa eso? Que se va a tener que hacer un ejercicio más de control de gasto en los primeros meses del próximo año, ¿verdad? Al mismo tiempo vamos a hacer un mayor requerimiento de letras del Tesoro, porque los ingresos tributarios, digamos, la economía está deteriorada, entonces el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta depende mucho de la actividad económica, ¿verdad? Y si la actividad económica está liquidada, pues la recaudación se está viniendo abajo y por tanto, pues se va a tener que hacer un mayor uso de las letras del Tesoro. Eso nos lleva a una situación un tanto similar a que nosotros vimos al final, digamos, del periodo presidencial, digamos, del gobierno anterior. Si nosotros nos recordamos, todos los salvadoreños y salvadoreñas, en el mes de mayo del 2009, el ejecutivo de esa época, digamos, con el nuevo gobierno entrante y la Asamblea Legislativa, tuvieron que pactar una reestructuración de deuda. ¿Por qué? Porque necesitaban dejarle liquidez al nuevo gobierno. Entonces, muy probablemente vamos a ver ese nuevo panorama, esa nueva, digamos, situación con este gobierno, porque vamos a tener en el primer trimestre del año 2014 una situación en la cual la liquidez realmente va a estar asfixiante, con un saldo de letes alrededor de los $800 millones, con organismos que están esperando un nuevo gobierno, porque con ese van a trabajar, digamos, el tema del financiamiento y por tanto el gobierno va a tener, digamos, que pasar momentos difíciles y establecer acuerdos políticos, digamos, para generar liquidez en los próximos meses también y años, ¿verdad? Vamos a hacer la última pausa, amigos televidentes, y conocemos al regresar las conclusiones y también las proyecciones para el próximo año de parte de Funde. Volvemos.